Cabe recalcar que esta conferencia nace de los múltiples mensajes y de las observaciones que he tenido a lo largo de las zonas escolares que he visitado para tratar de aclarar e instruir un poco sobre el tema del Plan de Estudios 2022. Y pues gracias a todas esas dudas y a todo lo que se ha observado de cómo es que las concepciones que se tienen, la cuestión de los conceptos que se manejan y pues también la desinformación que pues realmente es algo que no se ha visto anteriormente al momento de cambiar un plan de estudios y más por la pobre o nula baja de información desde la Secretaría de Educación Pública hasta la base docente, en donde pues sabemos que las carencias en cuestión de información con respecto a esto nuevo, a este tema nuevo, pues es muy básica o un poco pobre, o bien la información está, pero pues no se transmite de la mejor manera en algún punto de la cadena, desde la Secretaría de Educación y todos los órganos capacitadores para llegar a la base, pues llega de una forma distorsionada o no de la mejor manera. Entonces, es como pues nace esta iniciativa de tener esta serie de conferencias que van a ser impartidas en forma gratuita, tanto en plataformas como la actual, en redes sociales como Facebook y YouTube, y también vamos a tenerlo en forma presencial para las escuelas y virtual también para las escuelas que así nos inviten, para las zonas escolares que así nos inviten, vamos a estar trabajando esta información más de cerca con cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar con la información de esta noche. En primera instancia, debemos de saber qué es el programa sintético y el programa analítico. Y vamos a comenzar con dos premisas muy importantes. La primera, el programa analítico no es un plan clase. Sí, el programa analítico no es una planeación, no es algo que digas tú, voy a sacar mi programa analítico para dar la clase el día de mañana. No. Y lo segundo, no nos hagamos bolas, no nos enquesearemos, no vamos a estarle dando vueltas o redundando a palabras rimbombantes, como dicen ahí domingueras. Y por eso es el doble objetivo de esta conferencia, que lo platiquemos, que lo disfrutemos en una forma, con un lenguaje entendible totalmente, sin estarle dando tantas vueltas a las cosas, y pues asimismo tratar de que esto del programa analítico, esto del programa sintético, este entendimiento de lo que se pretende ahora, pues que no nos consuma tiempo, porque nosotros sabemos como docentes el tiempo es lo que nos falta. El tiempo es el que traemos siempre encima y aquí la idea es hacer las cosas de una forma que no me consuma tiempo y hacer lo necesario para yo poder sacar adelante el trabajo. Entonces, ya saben que a mí me gusta siempre ser muy directo y muy concreto, ¿ok? Entonces, bajo estas dos premisas, primero que nada, entender que el programa analítico no es un plan clase, ¿ok? Eso es lo primero. Y segundo, no nos vamos a enquehacerar, ¿sí? Vamos a ver las cosas directas como son y vamos a tratar de sustraer todo lo necesario que me va a ayudar a mí para poder desarrollar mi labor docente, ¿ok? En el caso del programa sintético, nos dice que es un punto de concreción de los proyectos educativos amplios que materializan una política de formación para un nivel educativo. Un punto de partida para los desarrollos de cada academia, de maestros o escuela que realicen con objeto de adecuar los criterios globales que se desprendan del programa a las condiciones institucionales particulares. Se dice que este programa sintético es el mejor que se ha aplicado no solo en México, sino también en América Latina. Sí, o sea, este programa sintético que viene siendo la base fundamental de la información directa, literal y lineal que nos da la Secretaría de Educación a través del plan de estudios, pues simple y sencillamente es algo nuevo, es algo moderno y de esta manera le tenemos que dar esa importancia así tal cual, ¿sí? Como algo nuevo, como algo moderno, como algo que va a ser o va a formar parte ya de la vida académica de todo mexicano a partir de la aplicación del 100% de dicho programa. ¿Ok? Entonces, desde aquí tenemos que darle la seriedad necesaria. ¿Qué es el programa analítico? ¿Sí? Es una segunda etapa
Fíjense, hasta aquí es donde nosotros debemos de comenzar a armar hilos. Ustedes tienen ya toda la información con respecto a esto del programa sintético, el programa analítico, el codiseño, etcétera. Lo que les hace falta es una historia con que atar todos los cabos e hilar las cosas. O sea, a lo mejor ustedes hasta saben más que yo en este tema de la cuestión del sintético, el analítico y el codiseño y la problematización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es, sí, una segunda etapa, donde el conocimiento del plan de estudios, y el plan de estudios vamos a tomarlo como el programa sintético, ¿sí? Es el análisis sistemático de las condiciones institucionales como el conjunto de experiencias frente a los temas que se intentan desarrollar. O sea, que el plan de estudios viene siendo lo sintético, o sea, lo que ya está en el libro, ¿sí? Es inamovible y es lo mismo para todos. Lo que la Secretaría de Educación o lo que tú ya bajaste, ese PDF que dice Plan de Estudios 2022, o lo que te van a mandar, o como te lo voy a mandar, si te lo van a mandar en físico, si te lo van a mandar en PDF, etcétera. Bueno, ese es el programa sintético, ¿sí? Eso es lo que tenemos que dividir bien. Lo sintético es lo que ya está y es inamovible, y es lo mismo para todo el país, ¿ok? Y lo analítico es el análisis del sintético para llevarlo a mi contexto, a mi realidad. Y ese programa analítico es flexible y no es el mismo para todos, ¿ok? De hecho, esta cuestión me hace recordar mucho a la normal, me hace recordar mucho cuando he hecho trabajos de tesis, trabajos de investigación, en donde pues siempre se ha dicho, ¿verdad? Oye, es que ¿sabes qué? Es que la planeación es única y exclusiva para tu aula, ¿verdad? O sea, que nosotros como docentes debemos de llegar a tal punto en el que porque en la lección 10 del libro de texto diga esto, diga X cosa, que esa lección 10 es la misma lección 10 para un niño de Nuevo León como un niño de Nayarit, pero tú como maestro le tienes que meter tu creatividad, le tienes que meter tu competencia, le tienes que tener habilidades, etcétera, y convertir esa lección 10 en algo que a tus alumnos, con todo lo que tú ya sabes de ellos, pues les vaya a gustar, que lo vayan a asimilar de una forma sencilla, tranquila, como tú ya sabes que son. O sea, ya desde antes se ha manejado que esa lección 10 tenías que tejerla, bordarla, etcétera, para que le quedara chaleco a tu grupo. ¿Sí me explico? Esa lección 10, a pesar de que era la misma para el niño de Nuevo León que el de Nayarit, para tu aula en específico era exacta y era perfecta porque le quedaba a tus alumnos, gracias a tus adecuaciones, gracias a tu creatividad, etcétera, ya a tu grupo le quedaba en forma perfecta, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar en la información. Esto que les comento de cómo la planeación debería ser para cada grupo es porque hacia eso vamos a avanzar con respecto a esto, a este tema del programa analítico. O sea, ya es lo que se pretende, pero siempre la Secretaría de Educación Pública y lo ha tratado de hacer desde la reforma integral de 2011, educación básica, ha tratado de poner sobre la mesa pues vaya, el ejemplo que les acabo de dar, que el maestro tiene que hacer a chaleco de su grupo sus clases, ¿verdad? Que no porque la lección 10 sea la misma para todo México, todas las aulas vean la lección 10 igual, ¿sí? Ahora, los aprendizajes esperados como se manejaba anteriormente, ahí está el aprendizaje esperado, pero es creatividad tuya de maestro, cómo lo vas a tratar con tus grupos, con tu aula. Entonces, todo esto es lo que ya hemos hecho, es algo que ya conocemos, pero la Secretaría de Educación Pública no lo ponía literal y tácitamente dentro de un plan de estudios. Hasta que, ¿sabes qué? Vamos a decirles a los maestros que una cosa es la información que va a ver todo México y una cosa es la que va a recaer en sus escuelas, específicamente en sus aulas con sus alumnos. Por eso hace esta separación. Y aquí es donde viene el conflicto cognitivo nuestro, pues de que pues
Oye, espérame, es que me están hablando de un programa que ellos hacen, la Secretaría de Educación Pública, y luego un programa que yo voy a hacer. Oye, espérame, pues yo qué sé de hacer programas, o por qué, porque yo tengo que hacer un programa, más ni no me pagan ni lo que hago, ahora me van a pagar que paga otras cosas más que ellos deberían de hacer. Pues bueno, es simple y sencillamente poner sobre la mesa esta discusión, ¿verdad? Que nosotros debemos de hacer a chaleco cada una de nuestras acciones, de las actividades que llevamos a cabo. Muy bien, pues vamos a hablar por niveles, vamos a manejarnos por niveles para que sea el análisis un poco mejor comprensible. Vamos a tener 4 niveles, vamos a empezar por el 1. Y el 1, y esos niveles van avanzando, vamos a decirlo así, en cuestión de dificultad. El nivel 1 habla de la comprensión de lo sintético. En este nivel, nosotros vamos a darnos el tiempo como maestros dentro del colectivo de hacer círculos de estudios, de hacer esto, por ejemplo, estas conferencias, lo que se habla en los consejos técnicos, los materiales que me manda la Secretaría de Educación Pública, todo eso es el nivel 1. Estamos hablando de este nivel 1, donde estamos ahorita conociendo el programa sintético. El conocer el programa sintético, el ver, el leer los rasgos del perfil de egreso, el conocer los ejes articuladores, el saber de que ahora ya la educación se divide en fases, ¿sí? Ya no es como antes, ¿verdad? Lo hacíamos por grados, por niveles, X o Y, y ahora ya tenemos 6 fases, ¿sí? 6 fases en la educación básica, y que esas fases van a delimitar, ¿sí?, los contenidos y los PDA, ¿sí? Ahorita vamos a eso. Conocer los 4 campos formativos es parte de este nivel también. Saber que ya no existen aprendizajes esperados, ¿ok? Ya no existen aprendizajes esperados, y los objetos de estudio pues ya no van a ser temas o ¿cómo le puedes decir? No sé, algo específico como eran los aprendizajes esperados, el tema, no sé. Y ahora es el contenido el que lleva el mayor peso. El contenido es el que ahora sería como el aprendizaje esperado, para verlo de una mejor manera con esa analogía. Y el PDA, el proceso de desarrollo de aprendizaje, es una parte del contenido, como anteriormente era el aprendizaje esperado, que era el macro, y el micro o una parte del aprendizaje esperado era el contenido. Bueno, ahora los papeles no se cambian ni se invierten, porque estamos hablando de que se destruye totalmente el esquema de aprendizajes esperados. Ahora se toma el tema de contenidos, y cada contenido va a tener su proceso de desarrollo de aprendizaje. ¿Ok? Que esto, ahorita no vamos a ver un momento más, lo tenemos impactado dentro de los avances programáticos. Y la didáctica y evaluación basada en problemas. Esto está así como que en un círculo cíclico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son todos los elementos que yo tengo que tomar en cuenta, tengo que tener conocimiento de ellos al momento de yo poder hacer o avanzar hacia el programa analítico. Observamos dentro de nuestro plan de estudios esta imagen, algunos de ustedes ya la conocen, es donde nos habla del perfil de egreso, y bueno, el perfil de egreso cada uno lo vamos a determinar dependiendo del nivel en el que estamos. Los ejes articuladores: pensamiento crítico, intercultural crítica, inclusión, igualdad de género, educación estética, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y vida saludable, que estos van a ser para toda la educación básica. ¿Ok? Tenemos los campos de formación: lenguajes, saberes y pensamiento científico, estética, naturaleza y sociedad, ética, naturaleza y sociedad, y del humano y lo comunitario. Las fases, que van a ser 6, las cuales es educación inicial, fase 1, fase 2, preescolar. Entonces yo ya sé, si yo soy preescolar, yo soy fase 2, ¿ok? Si yo soy en preescolar, yo soy fase 2. Primaria, primero, segundo, fase 3. Tercero y cuarto, fase 4. Quinto y sexto, fase 5. Y por último, la fase 6, que viene siendo secundaria. ¿Ok? Fase 6, secundaria. Todo esto es lo que el programa nos está
para eso está diseñado de esa forma. Entonces, nosotros debemos de saber que esta organización, esta nueva organización del programa, nos va a acompañar durante la elaboración de nuestro plan clase, de nuestro proyecto, del análisis que se va a realizar y la reflexión sobre el programa analítico. También tenemos, y debe ser de nuestro conocimiento, los contenidos, ¿sí? Los contenidos, los cuales van a estar dentro del avance programático. En este caso, ¿por qué es sintético? Pues es sintético porque es algo que la Secretaría de Educación Pública está mandando y es inamovible. Sí, eso debemos irlo aclarando. Sí, lo que la Secretaría de Educación manda y es inamovible y es lo mismo para todo el país, es sintético. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos y eso lo vamos a estar encontrando en los avances y pues vemos que para preescolar y para primaria desaparecen las cuestiones de las asignaturas, desaparecen las materias o como le queramos llamar y solamente en secundaria se quedan las, pues para hacer desde el conocimiento. ¿Ok? Ya si nosotros observamos el avance del programa sintético de secundaria, nos vamos a dar cuenta que ahí sí aparece, pues aparece matemáticas, física, etcétera, etcétera. Y para las fases correspondientes a preescolar y primaria, pues simple y sencillamente se quedan como campos formativos. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos aquí enfrente qué es lo que se pretende de acuerdo a la fase 4. Ya cada uno de nosotros, dependiendo la fase en la que estamos, podemos hacer un análisis más profundo de esta parte del programa sintético. Y aquí, como nos dice abajo, secundaria es el único que está dividido por disciplinas, ¿ok? Áreas del conocimiento. Ahorita vamos a ver el término exacto. Nivel 2. Acuérdense que estamos dividiéndonos por niveles para hacerlo más entendible. Y el primer nivel más sencillo es ese, a conocer quién sí, quién no, cómo es, qué color tiene, cuál es el sabor, la forma. O sea, eso es nada más. El programa sintético, conocerlo. Ahora sí ya nos dice, ya viene lo bueno, ya viene donde nos empezamos a enquehacerar, porque nos dicen, oye, es que tienes que hacer un diagnóstico comunitario. Sí, un diagnóstico comunitario es lo que nosotros tenemos que. En este nivel, nosotros hablamos de acciones como la colaboración, organización, actividades, instrumentos. O sea, en este diagnóstico educativo comunitario, nosotros, el colectivo docente, debemos de saber y de conocer quiénes son los actores en educación, o sea, quiénes forman la comunidad, ¿verdad? O sea, la información que yo voy a tener, porque aquí es como se comenta que viene en la parte derecha, perfil de egreso, ¿sí? ¿Quiénes componen la comunidad? ¿Quiénes la componen? ¿Por qué? Porque esto va a generar el trabajo que se va a hacer en colaboración entre todos. O sea, no es una cuestión de que yo como escuela solamente me voy a preocupar por la escuela, ¿no? Lo que pretende la Secretaría de Educación Pública es que nosotros salgamos a conocer a estos actores, que le demos que nos empapemos de lo que está sucediendo afuera de la escuela y con esa información traerla para nuestro programa analítico. Entonces, ¿quiénes conforman? Estudiantes, escuela, familias, la población en general, ambiente y fauna, y nos podemos ir todavía más adelante, también gobierno, negocios, empresarios, asociaciones civiles, todo lo que esté impactando en la escuela. De repente tenemos escuelas que pues dentro de su contexto pues tiene un DIF, un polivalente, tienen alguna demarcación de policía, tienen instituciones gubernamentales, instituciones, asociaciones civiles, tienen empresas.
Entonces, este es el conocimiento que nosotros debemos de tener y esto es en el nivel 2. Entonces, en el nivel 1 nos quedamos en lo que la Secretaría de Educación pide, dice y quiere dar. En el nivel 2, ahora sí, vámonos a nuestros contextos. Y dentro de estos contextos, nosotros nos podemos encontrar que podemos hacer diagnósticos educativos comunitarios valiosos. Tenemos que hacer diagnósticos educativos comunitarios valiosos. ¿Por qué? Porque también a veces, y lo he observado en las escuelas, pues el diagnóstico lo hacen pues con lo mismo de siempre, ¿verdad? O sea, primero, ¿qué información tenemos de la escuela? Pues la escuela se compone por tantos niños, tantas niñas, tanto así y así. Bueno, y la escuela, ¿qué servicios ofrece o qué, como parte de la infraestructura que tiene? Y ahí nos ponemos, no, pues es que tiene tantos números de baños, tiene una aula de talleres, tiene una aula de laboratorios o tiene un aula de música o también ponerlo, o sea, tiene aulas móviles o tiene aulas en muy mal estado, o sea, todo el contexto escolar, ¿verdad? Pero sí, todo lo que vamos a mencionar en este diagnóstico, pues tiene que ver con cosas que impacten en la educación de los alumnos, ¿sí? Y aquí lo que nos está invitando la Secretaría de Educación Pública es que nos centremos en problema. Entonces, yo al momento de hacer el diagnóstico educativo comunitario, que esto no va en las planeaciones, ¿sí? Porque recordemos, estos niveles o esto que estamos hablando, el programa analítico no es un plan clase. ¿Por qué? Porque también ya están ahí diciéndome, oiga, maestro, es que entonces cada vez que hago una planeación tengo que ponerle un contexto. No, el contexto se construye en el colectivo y se construye dependiendo las directrices que la escuela vaya a determinar. En este caso, si nosotros estamos viendo aquí dice, condiciones académicas, ¿verdad? Viene la matrícula y luego todavía nos viene acá sobre cuestiones de evaluaciones externas al plantel, se detectan tales dificultades y ahí entonces estamos viendo comprensión lectora, fluidez, entonación, etcétera. Y luego también nos habla pues de que se detectan dificultades para la comprensión de los números, y etcétera. O sea, esta es una radiografía, sí, que se hace al estilo, no es más, no sé si se acuerda alguno de ustedes cuando en servicio profesional docente hicieron el expediente de evidencias o hicieron la planeación didáctica argumentada, ¿alguno de ustedes se va a acordar de eso? Ahí nos pedían estos datos dentro del contexto. También, incluso cuando haces tesinas o haces trabajos recepcionales, tesis, te solicitan todo este análisis del contexto. Nada más que aquí tenemos que respetar dos cosas. Sí, una, que impacten a la educación de tus estudiantes. Sí, esa es la primera. Lo que yo voy a mencionar en este contexto debe de impactar a la educación de los estudiantes. Y dos, debe de responder a diversas áreas o a diversos temas o a diversos problemas, ¿ok? No vamos a quedarnos nada más con el contexto de la escuela o ya si salimos de la escuela, si nos vamos a la comunidad, nada más con el familiar, por ejemplo. ¿A qué me refiero que sean cosas que impacten en el aprendizaje? Porque, por ejemplo, si tenemos ahí que una vecina es conflictiva, porque siempre se está peleando con su marido, pero pues eso no va a impactar, o sea, eso no tiene impacto. ¿Cuál es un problema que tenga impacto de corte familiar o social? Pues, por ejemplo, los embarazos de las niñas en edad escolar, las adicciones, pandillerismo, inseguridad. ¿Por qué? Porque pues, impactan de una u otra manera a lo que nosotros, al trabajo docente. Entonces, este contexto se va a hacer, ojo, este contexto se va a hacer entre todos, ¿sí? Y esta delimitación de los problemas también se va a hacer entre todos, ¿ok? Si se hace a nivel escuela, entre varias fases, como en el caso de primaria, está bien. Si no, mínimo se tiene que hacer por fase, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad?
poder hacer el trabajo. Por eso si a ti tu supervisor o tu director te dice, a ver, maestro, es que no veo el contexto, no veo aquí los problemas que vamos a incluir, pues sí, pero es que no es porque yo lo voy a llevar, o sea, a lo mejor sí, me puede decir, para mañana tráigame en orden de jerarquía los problemas que usted ha detectado en su aula. Ah, bueno, pero de eso a que tú el diagnóstico educativo comunitario lo hagas tú solo, no es así, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Sí, en la cuestión del diagnóstico educativo comunitario, las cosas se están haciendo al revés y eso es lo que nosotros nos está causando un problema, ya que nosotros queremos estar buscando problemas de la comunidad o de los estudiantes, que nosotros bien sabemos que esos problemas por lo regular todas las escuelas los tienen. Todas las escuelas o la mayoría de las escuelas tienen problemas de inseguridad, por ejemplo. Tienen problemas de bullying, por ejemplo, acoso. O sea, entonces al momento de nosotros juntarnos en una mesa redonda y decir, a ver, ¿qué son los problemas que tenemos aquí en la escuela? Y empezamos a mencionar esos problemas que son muy generales, pues estamos perdiendo el tiempo. Sí, o sea, ¿por qué? Porque sí, ok, estoy de acuerdo que a lo mejor, por ejemplo, las adicciones, que hay en muchas escuelas hay adicciones, pero específicamente en nuestra escuela sí está siendo un gran problema. Sí, ahí sí tengo que poner la atención, pero si nada más decir por decir, a ver, ¿qué problema tenemos aquí? No, pues es que tenemos un problema de desempleo, porque el 60% de los padres de familia están desempleados o no trabajan según las encuestas que se han generado y todo eso. Bueno, ok, ¿y en qué medida eso es un problema, verdad? Porque a lo mejor, pues, está desempleada una persona, el papá, pero la mamá no, o a la inversa. Entonces, no es llenar por llenar, ni sentarnos a la mesa por sentarnos a la mesa y discutir y debatir y ver y ponernos de acuerdo, ¿no? Realmente tienen que ser dificultades que nosotros desde el trabajo educativo tenemos que sacar adelante. Ahorita vamos a ver cómo va a ser esto. Se propone que hagamos los análisis en distintos niveles. Por ejemplo, aquí está la propuesta, la pueden ver en pantalla. ¿Por qué? Porque queremos, no solamente queremos que observar a las comunidades como entes problemáticos, ¿sí? Porque también nosotros podemos definir fortalezas, ¿sí? Podemos definir fortalezas. Aquí todavía seguimos en lo general. ¿Por qué? Porque si nos sentamos en una mesa y nos ponemos a platicar, a ver, vamos a definir las fortalezas o los problemas de nuestra comunidad. En cuestión de población y entorno, ¿cómo es? En cuestión de la familia. Bueno, en lo académico, nuestra comunidad, ¿cuáles son sus fortalezas? Y vamos a empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Sí, simplemente vamos a empezar a hablar y hablar. Y luego nos vamos a ir a esta parte que es el programa sintético, nos vamos a regresar al programa sintético, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor ni al 20% de los contenidos que están en el programa sintético responden a los problemas que están en nuestra escuela. ¿Sí? Por mencionar un problema, no sé, tenemos un problema de que una parte de los estudiantes, por cuestión de religión, no lleva a cabo algunas cuestiones cívicas, por decirlo así, ¿verdad? Pues sí, pero ¿cuántos contenidos de la fase te gustaría que hablen de eso? Entonces, aquí, al momento de nosotros abrir la mesa a buscar problemas o fortalezas, sin una directriz, ahí es donde nosotros nos perdemos. Por eso le digo, las cosas las hacemos al revés. O sea, nosotros tenemos que conocer cuáles son los contenidos, cuáles son los PDA de la fase en la que trabajo, identificar los que se vean lesionados o se vean dañados por los problemas sociales o incluso identificar los que pueden
ser fortalecidos gracias a las características de la comunidad y sobre eso trabajar. O sea, no irnos, no decir primero, vamos a buscar problemas y luego vamos a tratar de meterlos a ver si le atino a cuál de esos entra en los problemas que estoy mencionando. ¿Me explico? O sea, no, vamos a ver los contenidos, vamos a ver los PDA y luego vamos a decir, a ver, de estos contenidos y estos PDA, ¿cuáles caben en mi comunidad? Ya sea que estén siendo dañados por los problemas o que estén en un, pues, ¿cómo se puede decir? En desventaja gracias a las características de la comunidad, o bien estos se ven fortalecidos gracias a las características de la comunidad. Entonces, a este punto quería llegar y quería que ustedes lo comprendieran muy bien. Primero, vamos a ya con el conocimiento que tengo de la comunidad y con el conocimiento que tengo del programa sintético, voy a determinar estos problemas en sus diferentes dimensiones. Ahora, este formatito que ven aquí no es un formato de la Secretaría de Educación Pública ni nada. Yo lo estoy utilizando para que ustedes ejemplificar que los problemas podemos, porque en la cuestión de la problematización dentro del programa analítico también ha sido una área de oportunidad muy grande en los maestros. Es que, ¿qué es eso? Es que, ¿cómo que problematizar? Y nos vamos a hablar de problemas y si yo te pregunto, oye, ¿qué problemas hay en tu comunidad? Rápidamente me vas a decir los genéricos, los generales, los que todas las comunidades tienen. Pero no, por eso es que esta parte de la problematización, y lo vuelvo a repetir, no la puedes hacer tú solo. Tiene que ser un trabajo del colectivo docente. Y lo que la Secretaría de Educación quiere es que nosotros el programa sintético lo llevemos a nuestro contexto. Bueno, esta es la forma de hacerlo, porque voy a ver mi programa sintético, o sea, voy a ver los contenidos y sobre esos contenidos voy a observar o voy a buscar cuáles son los problemas que están lesionando esos contenidos, que no me van a dejar. ¿Sabes qué? El problema no sé, de que no tenemos en la comunidad un alto porcentaje de estudiantes con acceso a Internet. O es más, no hay Internet en la comunidad, no llega la señal. Pues bueno, eso es un problema que va a impactar dentro de tus clases en diferentes contenidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes una forma de trabajo que no va acorde a lo que dice, a lo que el contexto te está dando. Entonces, el programa sintético, al llevarlo a mi contexto, ahí ya estoy atendiendo al programa analítico. ¿Ok? El programa sintético es inamovible, el programa analítico es flexible y nace del programa sintético. Al momento de que yo como docente lo integro a mi contexto. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo de esta tablita. Sí, ahí tenemos una comunidad que fue objetivo de análisis de parte de un colectivo docente. Aquí nos vamos a la parte donde dice habilidades académicas, que nos dice que esa comunidad tiene interés en la lectura de historias. Algunos estudiantes cuentan ya con lectura comprensiva y cálculo. Problemas, el 60% de los alumnos tiene dificultades significativas de lectura comprensiva. Aquí estamos hablando de un contexto académico que pues nosotros tenemos bien conocidos, pero estoy hablando, yo creo que para nosotros como maestros este sería el más fácil de delimitar. La Secretaría de Educación Pública, ¿qué quiere? Pues quiere que tú, maestro, te vayas a las comunidades, te vayas a hablar con los padres de familia, desarrolles instrumentos como encuestas, diferentes instrumentos para recabar información, incluso que los mismos estudiantes te ayuden para recabar toda esa información. Eso es lo que la Secretaría de Educación quiere. Quiere que nosotros, a través de nuestra organización, la organización que tiene la escuela, los espacios que tiene para organizarnos, pues que
nos metamos a las comunidades, a conocerlas, ¿sí? O sea, ya saben, lo que siempre el secretario de Educación quiere, ¿verdad? Que uno dé más de uno mismo, o sea, que uno dé más. Entonces, aquí hay varias herramientas que por ahí luego se las paso y luego platicamos de eso, donde pues ya hay algunas encuestas que han elaborado algunos colectivos docentes y que pueden ayudarles con respecto a esta situación. Entonces, ya con esa información que nosotros recabemos del contexto, pues vienen situaciones como las siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, en la cuestión de población y entorno, estamos hablando de violencia, contaminación, una falta de alimentación adecuada. Si estamos viendo acá el ambiente familiar, 25% de las familias tiene conflictos o violencia intrafamiliar, dificultades en el manejo de las normas, leyes o reglamentos. Si nosotros nos vamos a la formación integral, nos dice que los estudiantes se les dificulta el trabajo colaborativo y en la escuela de aprendizaje pues, se deben de mejorar las prácticas docentes para abordar más el trabajo con problemas. Entonces, nosotros estamos o nos damos cuenta que la Secretaría de Educación Pública pues desea que nosotros nos estemos inmiscuyendo o estemos sacando información de la sociedad. Ahora, si te fijas, nosotros podemos ser muy específicos, o sea, incluso tú te puedes ir de contenido por contenido, ¿ok? Pero, ojo, el programa analítico no es o no significa que tenemos que todos los contenidos tenemos que meterlos. El programa analítico es la creación de un proyecto que dé respuesta a problemas de la comunidad. Vamos a hacer, no sé si sea la analogía exacta correcta, pero es como cuando se hacía la ruta de mejora, que de hecho que se mal hacía, ¿verdad? Porque pues siempre nada más, todos los problemas de todas las escuelas de México siempre fueron español y matemáticas, ¿verdad? Entonces, aquí es algo similar. El programa analítico va a responder a los problemas sociales de la escuela. Esa es la finalidad del programa analítico, ¿sí? O sea, yo los contenidos, yo los puedo trabajar, pues, en forma colaborativa, en forma, pues, individual o como yo quiera, como yo estoy acostumbrado a trabajar. Voy a trabajar los contenidos, los PDA. Pero los que estén dentro de este proyecto o que hayan salido del programa analítico, eso sí se van a involucrar en ese codiseño, ¿ok? Entonces, no, es imposible, ¿sí? Porque yo me acuerdo mucho que sí les dijeron a algunos compañeros, entrégame la planeación, pero entrégamela con el contexto y el programa analítico. No, no es así. O sea, no, el programa analítico va a responder a los problemas que se detectan, se va a generar un proyecto gracias a ese programa analítico y ese proyecto se va a llevar a cabo en la escuela, ¿sí? Es todo. No es una situación de que todas mis clases de todos los días tienen que ser planeadas por el programa analítico. Tenemos que tener cuidado en eso y no caer en esos errores, porque pues desgraciadamente toda esta desinformación que existe con respecto a estos temas, pues nos está generando estos problemas conceptuales en los supervisores y en los directores. ¿Y quién la sufrimos? Pues nosotros, porque nos piden algo que ellos no entienden y nos lo están pidiendo mal y nosotros nos esforzamos por entender en estos espacios como el del día de hoy y nos revuelven más, ¿ok? Entonces debemos de saber eso y tenerlo bien delimitado. Ahora sí, viene la parte donde vamos a entrar a lo analítico. Si recuerdas, lo que hicimos al momento de identificar problemas con base a lo sintético, eso es el inicio, es donde empieza la conexión entre lo inamovible con lo flexible. Pero ya aquí en el nivel 3 ya es totalmente lo flexible. Ya aquí en el nivel 3 vamos a tomar el programa sintético como base
y ya vamos a meternos de lleno a lo analítico. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí nos dice los pasos. Priorizar y organizar los PDA, ¿verdad? O los contenidos, como usted se le haga más cómodo. Aquí el chiste es que cómo los voy a priorizar o cómo los voy a organizar por relevancia de los problemas. Si el problema que vamos a atacar está en orden de que los estudiantes tienen problemas de salud derivados a una deficiente cultura física del deporte, entonces esa es la prioridad. Entonces los contenidos, los PDA, que voy a elegir y que voy a poner como prioridad, pues van a ser los que vayan con respecto a eso. Así, no puedo decir yo, es que ya identifiqué que el problema es que los estudiantes no tienen una cultura del deporte. ¿Qué contenido voy a agarrar? Ah, pues vamos a agarrar el de suma de fracciones. Pues no. O sea, nosotros, según de lo que ya determinamos, por eso les decía lo de la ruta de mejora, porque así debió de haber sido el proceso de la ruta de mejora. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es este. Bueno, y sobre ese, ahora sí, aquí están los contenidos, los PDA, sobre eso. Ya tenemos el contenido. Bueno, ahora sí vamos a contextualizar, que es el trabajo que hicimos, el reconocimiento a la comunidad. Bueno, pues en la comunidad nos estamos dando cuenta, primero, en la escuela ni tenemos cancha. Segundo, no tenemos ni más educación física. Tercero, en la comunidad no hay canchas, no hay parques, no hay plazas. Cuarto, la inseguridad está muy difícil porque ya se han robado 2, 3 niños. Y ahí te vas. Te vas hablando de las cosas del contexto que están afectando ese PDA. ¿Sí me explico? O sea, de nada sirve que le ponga, es que tenemos vecinos ruidosos. Sí, o sea, estamos hablando de un PDA y el contexto se va a dirigir específicamente desde el PDA. Ahora, también el plan de estudio nos da la posibilidad de generar nuevos PDA. O sea, lo que nosotros tratemos en el proyecto, nosotros también podemos generarlo. O sea, si en mi programa sintético, ¿sí? Los contenidos que me maneja, a lo mejor por ahí los cubro muy bien, pero a lo mejor me falta uno. Bueno, nosotros como docentes, dentro de nuestras fases, en el trabajo de la fase en la que estamos, podemos decir, oye, vamos a meter un contenido nuevo. Esta es la flexibilidad de la que les hablo. Entonces, en el programa sintético no puedes meter nada nuevo. Ya es lo que te dio la Secretaría de Educación Pública y se acabó. Pero en el programa analítico sí puedo. Incluso puedo crear un nuevo contenido, puedo crear un nuevo PDA. Y ahora sí, ya determiné el problema, ya lo encasillé dentro de los contenidos, dentro de los PDA, ya delimité todo. Ahora sí, vámonos por el proyecto. Vamos a desarrollar el proyecto, vamos a hacer el proyecto. Nosotros nos vamos a encontrar con la información aquí. Esta tabla nada más es para visualizar, ¿sí? Lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Esta tabla aquí nos dice, ¿verdad? La contextualización, priorización y codiseño de los PDA, de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y luego otra nos dice, ¿hay contenidos o PDAs modificados o hay contenidos o PDA nuevos? ¿Sí me explico? Por eso nos aparece con con esos asteriscos. Pero ¿sobre qué o qué? Bueno, pues es que tenemos que priorizar lo de lenguaje, lo de saberes, pensamiento científico, lo de ética, lo de lo humano, lo comunitario, lo de los problemas y los proyectos que puedan surgir. Porque, ojo, ya les dije yo, el programa analítico debe de ser en colaborativo. No lo puede hacer un maestro solo. Se pretende que el trabajo innecesario se elimine. No tampoco esto que voy a hacer, porque yo ya les dije, este programa analítico no es la solución a que tú dejes de dar clases ni dejes de ver contenidos. Sí, o sea, el proyecto que se va a generar gracias al programa analítico va a ser una parte del trabajo.
pero esta no es la solución a que dejes de planear contenido, ni dejes de dar clases, ni dejes de planear en forma individual. Esta no es la respuesta. Este solamente es un proyecto que la Secretaría de Educación Pública te está invitando a que hagas en el colectivo. No hay formatos, por eso mismo lo trato de hacer visible en esta parte. Pero sí es una exigencia del programa analítico que haya esa correlación entre los campos de formación, entre las disciplinas, que sí haya, ¿sí? Que usemos diferentes contenidos de diferentes áreas o campos de formación y los correlacionemos, los interrelacionemos, ¿sí? Esto es lo que va a generar la riqueza del programa analítico. O sea, nosotros dijimos, o a lo mejor pensamos, es que voy a agarrar un contenido de español y sobre ese voy a hacer el programa analítico. No, el programa analítico tiene que tener un contenido, ¿sí? De lenguaje, uno de saberes, uno de ética, uno del humano. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo. Ya así para que veamos y nos vayamos dando cuenta de cómo son las cosas. En este caso tenemos una evolución de los contenidos por campos de formación de la fase 6 secundaria, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros observamos, vamos a verlo de fin a inicio, o sea, vamos a verlo al revés. Nosotros observamos que el proyecto se va a llamar Cómo alimentarnos mejor y el producto va a ser una infografía. ¿Por qué se llama así el proyecto? ¿Sí? ¿Por qué se llama Cómo podemos alimentarnos mejor? Porque los docentes detectaron que la comunidad tenía un problema de alimentación poco nutritiva y balanceada. ¿Sí me explico? Entonces, ¿aquí se está respondiendo un problema de la sociedad? Sí. Entonces, sí es un programa analítico. Ahora, si te fijas acá la correlación de las disciplinas, de los campos de formación, pues aquí, desde el momento que me dicen que es una infografía, desde ahí ya estás metiendo lenguajes. Sí, porque va a ser el instrumento por el cual se va a decir que ya está completo el proyecto. Entonces tenemos que en español, ¿verdad? Se habla de la elaboración del texto, matemáticas, operaciones básicas, ¿verdad? En biología, el buen comer, el buen beber, cívica y ética, la calidad de vida de la población. Y si te fijas, está justificado en los 4 campos formativos. Ahora, esto es en secundaria, y en secundaria sí se marca mucho esta división de disciplinas, pero nosotros los de preescolar, bueno, preescolar ya están acostumbrados al trabajo por campos de formativos, porque pues en preescolar nunca ha habido materias ni asignaturas. En primaria sí se nos dificulta un poco más porque todo lo queremos ver separado y que pues no es el objetivo el programa sintético es tener todo separado, el programa analítico es juntar todo eso que está separado. Entonces aquí nosotros observamos que está bien correlacionado y responde a los problemas de la comunidad. Ahora, todo esto es programa analítico, no es tu planeación didáctica. Esto no es tu planeación, esto es el programa analítico. Y ya vemos la última parte del programa analítico. Los proyectos. Los proyectos, según la Secretaría de Educación Pública, puede ser aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, sistema, X o Y, pero no es así. O sea, el proyecto lo va a determinar la escuela y va a determinar cuál es el que mejor se le acomode, el tipo de metodología a utilizar y el tipo de información que van a generar sobre el mismo. Nadie puede venir a decirte a ti, es que vas a hacer tu proyecto, la base de tu proyecto va a ser lenguajes. Es que tiene que ser aprendizaje basado en problemas. No, o sea, no es así. ¿Sí? Tú, ¿y por qué digo esto? Porque tu programa analítico sí va a tener, a pesar de que veas todos los
los campos formativos, según el problema, va a tener una cabeza de los campos formativos. Si nos regresamos ahorita al ejemplo de la sana alimentación, pues el problema que estuvimos viendo la sana alimentación no lo resuelve el lenguaje, ¿verdad? Entonces, si hay una cabeza, de los campos, o vaya, si predomina un campo formativo, ¿verdad? Ahora, ya en los proyectos, ya donde está, ahora sí, planear el proyecto y evaluar el proyecto, ¿sí? Ya. Ojo, no estamos hablando de tu planeación. Ojo, aquí estamos hablando de la planeación del proyecto basado en el programa analítico. Y esto no te resuelve tu planeación semanal, ni mensual, ni como la hagas. Y este proyecto es un conjunto, es un colaborativo, ¿ok? Mínimo de la fase en la que trabajas. ¿Cuáles son los pasos? Primero defino el contenido o el PDA, ¿verdad? Primero es lo que voy a definir. Preguntarme, ¿da respuesta a un problema de la comunidad? Sí, ok. Y ahora sí, viene la articulación. Voy a articular las disciplinas o los campos formativos y luego, al finalizar, articular las actividades. ¿Ok? Articular las actividades. A esto es a lo que le llamamos un proyecto interdisciplinario. ¿Ok? Y ya nosotros vimos como ejemplo la tablita anterior y ya nos dimos una idea de cómo pudiera ser esta articulación, ¿verdad? Ya sobre esto, lo que tenemos aquí en pantalla, ya nosotros determinamos actividades, así como cuando hacemos un plan clase, lo normal, determinamos actividades, tiempos, recursos, uso de materiales y evaluación. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos, nosotros ya como docente ya tenemos las herramientas para hacer un plan clase, para planear, para hacer un proyecto, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la parte que nos falta? Pues nos faltaba el membrete, ¿verdad? O sea, la parte de arriba, la parte informativa. Nosotros lo operativo ya lo tenemos, ya sabemos hacer un plan clase, ya sabemos hacer actividades, definir evaluación, definir recursos, materiales, tiempo, espacios, etcétera. Pero nos faltaba esta parte de la historia, ¿sí? Entonces, aquí es donde cobra realmente valor esta parte del programa analítico. Posibles formatos que nosotros podemos manejar. Recordemos, para el programa analítico no hay formatos, ¿sí? Ni para los proyectos. En este caso, tenemos aquí enfrente un formato, que este formato responde a los planos, ¿verdad? Que los planos son como los niveles que nosotros estuvimos manejando ahorita. ¿Cuáles son los planos? Pues primero vas a ver la cuestión del contexto socioeducativo, diagnóstico del grupo, escuela, condiciones de la comunidad, y luego el segundo plano, la contextualización, donde vas a agarrar las partes del programa sintético que van a responder a los problemas de la sociedad. El codiseño, ahora sí, vamos a generar las condiciones para que exista esa correlación entre los problemas con los contenidos, con los PDA, con los campos formativos, etc. ¿Ok? Y ahora sí, al final, el plano didáctico. Que el plano didáctico y ahora sí es la secuencia didáctica, el plan, la evaluación, cómo voy a hacer para que funcione lo que ya determiné. Entonces, si tú te fijas en la realidad dentro de este formato, lo podemos ver de la siguiente manera, que el plano didáctico, el último plano, el cuarto plano, pues es simple y sencillamente es el cuerpo de nuestro proyecto, de la planeación que se está elaborando, y el plano 1, 2 y 3, pues es la parte informativa realmente. Nada más es eso. Eso es lo que nosotros ahorita nos trae de cabeza, que la parte informativa de este proyecto no la sabemos aterrizar. Vamos a ver otro tipo de formato. Tenemos otra escuela.
Ya este test está un poquito más elaborado, diseñado por la cuestión de información que contiene, pero yo les digo, no sé en qué hacen, vamos a trabajar o vamos a usar la información solo la necesaria. ¿A qué me refiero con eso? A que hay múltiples aspectos que van a aparecer en el plan de estudios y que a lo mejor algunos sí nos van a ayudar, otros no. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la contextualización, pues la contextualización no la tenemos por qué poner en cada formato. Eso va en el programa analítico, pero si yo en mi planeación no debo de tenerla, no debo de encaserarme por eso, aunque sea copy-paste, como quiera, aunque nada más esté copiando. Entonces aquí tenemos como partes de el PDA, ¿verdad? El proceso de desarrollo de aprendizaje del grado, tenemos los contenidos, en este caso es la fase 3, primero y segundo grado de primaria. Los ejes articuladores, que ahorita le vamos a dar una repasada. Las orientaciones didácticas, que viene siendo pues la parte del trabajo que se va a llevar a cabo. Y las sugerencias de evaluación. ¿Ok? Eso es lo que se nos está, es el proyecto desglosado, por decirlo así, ¿verdad? Y ahora este proyecto, por eso aquí, si te diste cuenta, en el cuadro anterior dice de primer grado y luego en el siguiente cuadro dice de segundo grado, porque es por fase. O sea, no porque yo sé de primer grado, yo no me voy no me voy a involucrar con el segundo grado, claro que sí, porque estamos hablando de fases, ¿ok? Y el trabajo del programa analítico es por fase, ¿ok? Tu planeación didáctica es la ordinaria, la de todos los días, pero ya hablando del codiseño, del programa analítico, esa sí es por fase. Ahora, nosotros debemos de saber que hay puntos literales dentro de nuestros planes de clase. Llámese codiseño o llámese plan clase diario, ordinario, normal. Nosotros los puntos literales que debemos de tener en nuestros formatos, porque acordémonos de eso, o sea, formatos no hay, pero pues hay puntos que debemos de establecer. Los datos de identificación, el objetivo, el propósito, el qué, para qué o a través de qué, el contenido, el proceso de desarrollo de aprendizaje, los ejes articuladores, actividades, orientaciones didácticas, materiales, evaluación. Esta evaluación debe ser formativa. Formas de integración, o sea, qué es lo que nos va a dejar como producto esta secuencia didáctica y los recursos bibliográficos. Y hay puntos subjetivos. Los puntos subjetivos es donde nosotros manejamos los ejes. ¿Cuáles son los ejes? ¿Sí? La igualdad de género, artes y experiencias estéticas, pensamiento crítico, intercultural crítica, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, inclusión y vida saludable. Entonces, esos son los puntos subjetivos, o sea, los que no van a ser literales, ni objetivos, ni lineales. ¿Ok? Cabe aclarar dentro de esta conferencia, ya siendo la última recta, que ya se llaman unidades de aprendizaje, ¿sí? No son materias ni asignaturas. Puedes llamarle unidad de aprendizaje o disciplina, que estas unidades de aprendizaje o disciplinas solo es para secundaria. Nosotros en primaria y preescolar, bueno, preescolar nunca han existido, pero en primaria sí, que el español y luego que después lengua materna y luego que matemáticas, eso ya desaparece. Y si yo me quiero referir a una disciplina, a una unidad de aprendizaje, así es como se debe decir. La problematización, que fue un tema que les sacó canas verdes a muchos, pues la problematización no es más que buscar el problema, pero el problema tiene que tener qué característica, pues el problema debe de responder a un problema de la comunidad y que pueda ser empatado con nuestros contenidos o PDA. Para encontrar el problema, nosotros debemos de priorizar. ¿Qué problema voy a elegir? Pues tengo que priorizar.
¿Cuál es el mayor problema de la comunidad? ¿Cuál es el problema que yo tengo que abordar? ¿Sí? Y los problemas van en diferentes ámbitos, ya los vimos hace rato. Y lo que nos pide la Secretaría de Educación Pública, que nosotros nos metamos a las comunidades, que indaguemos cuáles son los problemas, cuáles son sus fortalezas, los saberes, y eso lo empatemos con el programa sintético. Y al hacer eso, ¿cómo se va a llamar? Cuando yo empato el programa sintético con las situaciones contextuales, se llama programa analítico. Muchas gracias. Espero les haya gustado esta sesión.